Correcto, gracias. Entonces voy a compartir diapo para prestarle. Bueno, para leer cómo. Perfecto. Entonces, ya está activada la grabación, ¿no? Ok. Sí, ahora con lo que nos pasó esta mañana, no podemos darnos el lujo de otra vez caer en la misma, tropezar con la misma piedra. Bien, entonces, ¿a quién le corresponde? Reinaldo, ¿quiere compartir? Ya. Para usted mismo, ¿no, Reinaldo? Reinaldo. Ya, ok. Reinaldo, tú estás como moderador, creo. ¿Quién está como moderador? También Reinaldo, ¿no? Sí. A ver. Ok. Adelante. Ujú. 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 Ya te recordé. Sí. Sí, no te preocupes. Ah, ujú. 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 Imagínate. Ujú.
Mm, ujú, 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 ujú. Ya, luego del examen funcional autonómico, vamos a tener que van a dar algunos resultados positivos para ciertas patologías, que estas de aquí van a ser patologías autonómicas funcionales. Los síndromes autonómicos funcionales son frecuentes en el niño, ya que una de sus características va a ser la labilidad del sistema nervioso autónomo, el cual va a ser inmaduro y va a tener una falla en la regulación.
Aparecen signos de fracasos autonómicos en el curso de varias enfermedades, en especial de las nerviosas, alérgicas, nutricionales o de las infecciosas, en las que el paciente va a responder de maneras muy distintas. El aspecto más frecuente pero más delicado es la interrelación con la patología psicosomática. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la patología psicosomática se admiten tres categorías de trastornos psicosomáticos. Uno es el trastorno eh, somatomorfo con sintomatología somática, pero en donde no hay control del consciente y ausencia de hallazgos clínicos que van a justificar el cuadro. Estos pueden comprender la hipocondria, el trastorno de conversión o histeria, el trastorno dismórfico, que ya se puede considerar anormal, se considera ya que el físico es anormal. Ya. Tenemos en segundo los trastornos psicofisiológicos debido a que el conflicto psíquico complica la evolución de la enfermedad puede ser por la intensidad o por la recurrencia de este mismo. Y tenemos tercero la patología falsa o facticia, en donde los síntomas son somáticos y psíquicos. Son controlados de manera consciente por el paciente, considerando tal vez que al ser tratado como paciente puede tener este de aquí alguna recompensa. El ejemplo más conocido es el síndrome de Munchausen. Muchas. Ujú. Ya, a pesar de sus dificultades, el pediatra debe tener algunas nociones sobre el cuidado de los niños y adolescentes con patologías psicosomáticas, que comprenden como ayuda al niño y a su familia para mantener una actividad normal, evitando que caiga en una invalidez. También hay que advertir a los padres sobre la verdadera naturaleza de estos trastornos, requiriendo la colaboración del especialista, que en este caso sería alguien eh, que lo ayude psicológicamente o psiquiátricamente, si fuera preciso, ¿no? Y tampoco no hay que menospreciar la importancia y menos tratar al niño como que si fuera un impostor o descartar cualquier tipo de patología somática o psicosocial. Siguiente, por favor. Ya tenemos a la habilidad vegetativa. Este ya es un término poco utilizado en la actualidad, entre otras razones porque ya vegetativo tiene otros significados como cuando se aplica al coma irreversible. En este caso lo usamos, o la habilidad vegetativa la denominamos como la inestabilidad de los procesos fisiológicos, psicológicos y otros fenómenos. Ya, en consecuencia, la labilidad autónoma se conceptualiza también como la inestabilidad del sistema nervioso autónomo o más bien de los procesos de los que este de aquí va a ser responsable. Entonces, si una persona no puede controlar, en este caso un niño no puede controlar los procesos que ocurren bajo el mando normal del sistema nervioso central hasta cierto punto, entonces el funcionamiento del sistema nervioso ya se considera que está más allá de su control. Y se observan ejemplos de signos de sudoración excesiva, la presión arterial está elevada, la frecuencia cardíaca está anormal y la capacidad de termorregulación también se ve afectada. En pacientes con la habilidad autónoma, los estímulos normales pueden provocar respuestas anormales, como ya, bueno, por ejemplo, como el factor estresante, aparte como ya mencioné, la presión arterial que puede aumentar bruscamente en situaciones que para la mayoría puede ser algo normal, y sudar mucho cuando la temperatura o el aire está, en realidad no es demasiado alta. Siguiente, por favor. Tenemos ahora la distonía autonómica, estaría definida por la repetición frecuente de la citada sintomatología, que esta podría ser la sudoración, diarreas, palidez, puede ser enrojecimiento, palpitaciones, ¿verdad? Entonces, conjuntamente también estas de aquí con anomalías psicológicas. El desencadenante aquí puede ser un simple foco infeccioso de vías altas o una intolerancia alimentaria. Sobre un niño también que va a tener un importante estrés físico, como puede ser, por ejemplo, una mala adaptación escolar. Las manifestaciones clínicas van a ser mixtas, simpáticas y parasimpáticas, asociando, por ejemplo, una crisis de dolor de cólico abdominal con un cuadro de hipotensión ortostática. Siguiente, por favor.
Ya tenemos el síncope. Entre otras causas puede representar el grado máximo de disfunción autonómica. Generalmente por este de aquí va a ser con predominio vagal, con una pérdida de la conciencia de aparición aguda y de curso transitorio. Por lo general tiende a ser de una duración corta. El diagnóstico diferencial debe tener en cuenta todas las posibilidades, ya que su origen puede ser de origen cardíaco por distintas disritmias, una taquicardia ventricular o un bloqueo auriculoventricular completo. Puede ser neurológico, en epilepsias, espasmos del llanto, puede ser metabólico, por ejemplo una hipoglucemia, o psiquiátrico, una neurosis histérica. Es frecuente en adolescentes con hipotensión ortostática y se manifiesta especialmente tras un cambio de posición brusca. En su manifestación plena, el paciente suele desplomarse, apareciendo midriasis, trismus, hipernia y bradicardia con desconexión ambiental. Ya, el trismus se refiere al síntoma caracterizado por la alimentación. Hay una limitación para la apertura bucal. Eso es el trismus. Siguiente, por favor. Ya tenemos ahora el síndrome de la abstinencia neonatal en drogas, que la clínica autonómica es típica. Hay hiperpirexia, diaforesis, epífora, dermografismo, que este de aquí, el dermografismo es un trastorno también conocido como escritura sobre la piel, que es cuando las personas tienen o se raspan la piel, los rasguños se van a poner de un tono rojo y se forman unas ronchas elevadas, parecidas a la urticaria. La epífora es el lagrimeo continuo. Así es. Y bueno, también episodios de diarrea, apetito desmesurado, bostezos y estornudos. Tenemos la migraña, que se acompaña de un cortejo autonómico con fenómenos ya que de vasoconstricción y vasodilatación de las estructuras intra o extracraneales. Aquí los betabloqueantes, como el propranolol, han demostrado alguna eficacia en la prevención de estos ataques de migraña. Siguiente, por favor. Tenemos a la eritromelalgia. Esta, aunque es rara, puede verse en la infancia en forma de episodios de un eritema doloroso recidivante de manos y sobre todo de los pies, con una sensación de quemadura y desencadenado generalmente por el calor. En el lactante va a llamar la atención el llanto persistente, que es de causa inexplicable, y por lo general no se le encuentra la causa, siendo clasificado como un trastorno disautonómico idiopático. Ya, en medidas generales, el tratamiento es con propranolol y nitroprusiato sódico, aunque a veces también es útil la carbamazepina. Siguiente, por favor. Tenemos ahora el fenómeno de Raynaud, que tiene cierto parecido con la entidad anterior. Esta va a consistir en una vasoconstricción paroxística, pero de las arteriolas de los dedos. Este va a ser desencadenado con el frío o también con las emociones. El síndrome del reflejo gusto-lacrimal, el paciente va a lagrimear y padece también de rinorrea. Y esto es a consecuencia de estímulos que normalmente inducen la salivación, como por ejemplo en la ingesta de alimentos. En la mayor parte de los casos se va a deber a una lesión del nervio facial, que cuando se regenera, unifica el trayecto de las fibras preganglionares que inervan la glándula lacrimal con las fibras parasimpáticas de las glándulas salivales. Entonces aquí se produce este síndrome. Siguiente, por favor. Por último tenemos la hiperhidrosis, que es un desorden de sudoración excesiva, que va más allá de lo que es fisiológicamente necesario para que el niño tenga su termorregulación. Está dividida en la primaria, que esta va a ser localizada y puede afectar las áreas de las axilas, palmas, plantas, caras y otras áreas del cuerpo, pero también hay que decir que es idiopática. La secundaria puede ser focal o generalizada y es causada por una condición subyacente, más frecuentes enfermedades infecciosas, endocrinas o metabólicas. Ya, el diagnóstico diferencial tenemos que diferenciarlo de una ansiedad o del hipertiroidismo.
La medicación utilizada es numerosa, incluida la toxina botulínica, y también en otros casos más graves puede requerir ya tratamiento quirúrgico sobre el simpático cervical. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Correcto. ¿Está bien? ¿Sí? Por ahí está el sistema vegetativo. Muy bien. ¿Preguntas? Bien, nos vamos entonces a la exploración de las imágenes, ¿no? Muy necesarias en sistema nervioso. Bien. Bueno, Adelante, el Carlos. día de hoy, yo, Eyani González Khalil y mi compañera Carla Suárez, vamos a hablar acerca de exámenes complementarios, acerca de los estudios por imágenes. Siguiente, por favor, Reinaldo. Ya, empezando por la radiología pediátrica, que esta de aquí se dedica al estudio y al diagnóstico mediante imágenes de enfermedades congénitas y adquiridas en el feto, en el recién nacido, lactante, escolar y en el adolescente. El niño presenta patologías que son generalmente distintas a las de un adulto y cuando son similares, la presentación clínica, el pronóstico y el tratamiento son diferentes. Aun cuando se comparte con el resto de la radiología el uso de técnicas de imagen para apoyar un diagnóstico, la radiología pediátrica tiene como factor diferenciador el estudio del ser humano en desarrollo. Por tal motivo, el conocimiento de este lo acerca hacia la pediatría y a una mayor profundización de ciencias básicas, dirigiendo una particular mirada a las alteraciones congénitas desde su origen. Siguiente, por favor. Ya, tenemos la ecografía pediátrica. La ecografía es una prueba de imagen inocua e indolora, por lo que las indicaciones en la edad pediátrica son muy amplias. Siguiente, por favor. Ya, tenemos la ecografía cerebral, la cual está indicada en caso de que haya hemorragia o alteración parenquimatosa en prematuros y lactantes, evaluación de hidrocefalia, evaluar si hay presencia de malformaciones congénitas, evaluar signos o síntomas de alteración del sistema nervioso central como convulsiones, malformaciones faciales, macro y microcefalia, crecimiento intrauterino retardado. También se indica para evaluar la craneosinostosis y para un cribaje previo a procedimientos quirúrgicos. Siguiente, por favor. Ya, la ecografía abdominopélvica. Esta aquí permite una valoración mucho más exacta de cualquier anomalía que se pueda detectar durante el periodo prenatal. Entre otras patologías, esta de aquí va a ayudar a descartar malformaciones viscerales y dilatación obstructiva o por reflujo vésico-ureteral en la vía urinaria, permitiendo un tratamiento precoz. La ecografía testicular, encontramos que un 4% de los niños presentan ausencia de un testículo en la bolsa escrotal al nacimiento. Por esta razón es necesario el estudio ecográfico, el cual nos va a ayudar a valorar la posición de los testículos no descendidos, así como su tamaño o cualquier anomalía asociada. Otro posible motivo por el cual se realice esta ecografía en los primeros meses de vida es la valoración del hidrocele congénito por cierre incompleto del proceso peritoneo vaginal, que es la persistencia parcial o completa de dicho proceso, hidrocele funicular o hidrocele enquistado. Siguiente, por favor. Ya, ahora ecografía de caderas se la utiliza para el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera. Parece ser que el sustrato de esta enfermedad es una inestabilidad ligamentaria y articular que conduciría a algún grado de luxación. Y este fenómeno inicial posteriormente provocará una displasia acetabular. Es crucial el diagnóstico precoz
por lo que la exploración de caderas forma parte de la exploración clínica habitual del recién nacido. Se valora la simetría de pliegues, el acortamiento de muslo, la desviación de la vulva y las maniobras de Ortolani y Barlow. Sin embargo, los hallazgos de esta exploración con frecuencia son confusos y muchas veces se interpretan erróneamente los chasquidos tendinosos benignos. Actualmente se propugna la ecografía de cadera entre las 4 y 8 semanas de vida, aunque a veces se la realiza en niños mayores, siempre que su tamaño no suponga un obstáculo ante una exploración patológica y cuando existen factores de riesgo. Ya, los hallazgos que se pueden encontrar en la displasia de cadera permite ver, la ecografía va a permitir ver la cabeza cartilaginosa femoral, se podrá explorar la cadera en posición neutra, en flexión o extensión y después se realiza un Barlow modificado. Se puede detectar cadera firme, movilidad dentro de un rango normal, menos de 6 milímetros, luxación que consiste en desplazamiento posterolateral de la cabeza femoral y entre otros. Siguiente, por favor. Ya, ahora la resonancia magnética es una prueba que no usa radiación ionizante ni requiere el uso de medios de contraste y no existen efectos adversos conocidos. Su uso es fundamental para la aclaración de hallazgos de la ecografía obstétrica que no resulten concluyentes. Su principal ventaja frente a la ecografía es que podemos estudiar al feto en cualquier plano, independientemente de su posición. Este estudio suele durar entre 20 a 30 minutos y no requiere de ninguna preparación especial. La resonancia magnética es idónea para el estudio de la patología del sistema nervioso central, incluidos los del canal espinal y del aparato locomotor. Al no utilizar radiaciones ionizantes, existe riesgo de avalancha de peticiones no justificadas, lo que puede generar largas listas de espera. Por este motivo, se debe consultar con el radiólogo antes de pedir una resonancia magnética desde atención primaria. Y con frecuencia surgen dudas acerca de qué exploración debemos solicitar ante una determinada patología y si se deben o no solicitar ciertas exploraciones desde la atención primaria. Ya, siguiente. Ya, eso lo va a seguir mi compañera Carla Suárez. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Yo hablaré acerca de la tomografía computarizada. Bueno, ya tenemos que la tomografía, pues el riesgo de radiación, sigue siendo la exploración óptima para muchos problemas del tórax y abdomen, así como también para los traumatismos cerebrales. Los actuales equipos helicoidales multidetectores permiten adquisiciones muy rápidas, ideales para el trabajo para trabajar con niños. Bueno, aunque estas también tienden a limitarse en lo posible, ya que emplea radiaciones ionizantes, estas en dosis mucho más elevadas que las recibidas con la radiografía convencional, las cuales deben ser reducidas en lo máximo posible. Esta también se realiza con protocolos específicos adaptados a la edad pediátrica, con el objetivo de reducir al máximo posible la dosis de radiación recibida por el paciente sin reducir la capacidad diagnóstica de la prueba. Siguiente. Como había mencionado, este estudio es óptimo para valorar tórax. Tenemos en pared torácica anomalías congénitas, traumas y masas. También tenemos alteraciones vasculares extrapulmonares, anomalías congénitas, anomalías adquiridas, enfermedades relacionadas al corazón, anomalías traqueobronquiales, también alteraciones mediastínicas, lesiones pulmonares, las neumonías que son bastante comunes en los niños, enfermedad difusa pulmonar y también anomalías congénitas. Siguiente. En cuanto a abdomen, pelvis y paraabdominal, también sirve para detectar vísceras huecas u órganos sólidos, anomalías congénitas, como duplicaciones, para evaluar el tracto anorrectal y también la pared abdominal.
al igual que tumores o masas extraperitoneales, lesiones inflamatorias y también sus complicaciones, que estas pueden ser como pancreatitis agudas o periodontitis. Ahí en la imagen podemos observar una tomografía de tórax de un recién nacido con una malformación adenomatoide quística de tipo 1, en un plano coronal y en un plano axial. Siguiente. Ya en cuanto a la exploración radiográfica, que es una de las más comunes, tenemos que en primer lugar debemos valorar algunos aspectos técnicos. Tenemos la rotación, esta se valora viendo la distancia entre los cuerpos vertebrales y el extremo medial de las clavículas, así como los extremos anteriores de las costillas. Tenemos que estas se deben realizar, bueno, dependiendo del caso, en realidad, en inspiración, estas contaremos los arcos costales anteriores hasta la cúpula diafragmática, que es anterior, y esta debe coincidir el diafragma con el sexto arco costal anterior. También tenemos la penetración, pero eso ya es un aspecto menos importante gracias a las radiografías digitales. Ya, en tórax vamos a evaluar, sirve para la evaluación de signos y síntomas potencialmente relacionados con sistema respiratorio, o puede ser el sistema cardiovascular o el músculo esquelético de tórax. En el abdomen podemos evaluar, podemos seguir el seguimiento de distensión abdominal, alguna evaluación de anomalías congénitas, y esto es también para seguir la valoración de cálculos urinarios, también un neumoperitoneo o un posible colon tóxico, y también la presencia de cuerpos extraños y masas palpables. Siguiente. Ya, tenemos que en el sistema musculoesquelético sirve para realizar un diagnóstico ante la presencia de un trauma, de dolor o inestabilidad. También sirve para el estudio de escoliosis o sospecha de maltrato en lactantes y niños, enfermedades metabólicas, nutricionales y derivados de enfermedad sistémica, al igual que neoplasias primarias, benignas y malignos, y patología ósea no tumoral. Y también para la evaluación de edad ósea con parámetros establecidos, y para la evaluación de tejidos blandos. Ya, ahí salí. En cuanto al análisis sistemático de la radiografía de tórax, tenemos que esta suele realizarse para examinar el parénquima pulmonar, pero para evitar la pérdida de información del resto de las estructuras, deben evaluarse primero todos los demás componentes de la radiografía, para no olvidar ningún dato. Debemos ver la pared torácica, el diafragma y la pleura. También es muy importante ver las regiones y las columnas de las regiones paravertebrales, como la tráquea y los bronquios principales y segmentarios. También el corazón, los vasos pulmonares y por último el estudio del parénquima pulmonar. Ya, siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre las infecciones virales, como se ven en las radiografías. Tenemos que la infección respiratoria es una de las más comunes en los niños, y aquí el principal medio diagnóstico, como para confirmar, es la radiografía. Tenemos que los virus constituyen la principal causa de infección pulmonar en los niños, especialmente en los menores de 5 años. Esta infección pulmonar suele afectar los espacios aéreos periféricos, como los alvéolos. También pueden afectar las vías de conducción con reacción inflamatoria de bronquios y bronquiolos. También se pueden afectar ambos espacios, que esto puede mostrar una bronconeumonía, que puede ser de origen viral o de origen bacteriano. En la imagen podemos visualizar una radiografía de tórax con áreas de consolidación del parénquima pulmonar. Esto es causado por el virus de la parainfluenza. Los hallazgos radiológicos que se van a mostrar van a ser engrosamiento peribronquial, dando lugar a densidades lineales, más en regiones parailiares. También va a mostrar bilateral con áreas focales de opacificación. Va a mostrarse también atelectasia, áreas de atrapamiento aéreo, y los derrames y consolidaciones no son tan comunes encontrarlos. La infección viral se manifestará como bronquiolitis aguda, cuyo sustrato es la obstrucción inflamatoria de las vías respiratorias de conducción, esto en niños de 2 años, y como bronquitis aguda en niños con una edad superior a 2.
La infección da lugar a un edema inflamatorio de la vía aérea de conducción con una conducción a necrosis celular y gran producción de moco. Y esta secuencia patológica ayuda a explicar las manifestaciones radiológicas. Siguiente. Ahora tenemos las infecciones bacterianas. Es una causa importante de morbilidad en la infancia. El agente etiológico implicado más frecuente tenemos que es el Streptococcus pneumoniae, como es el neumococo, aunque también puede ser secundaria en la infección por Haemophilus influenzae, Staphylococcus o clamidia. En el caso de la clamidia, esto se da en niños menores de 3 meses. Actualmente estamos observando infecciones resistentes a la terapia antibiótica conservadora habitual causadas por neumococos. Estas además cursan con mayor número de complicaciones y provocan con frecuencia derrames pleurales y empiemas, que estas van a requerir tratamientos más agresivos. ¿Cuáles son los hallazgos radiográficos que vamos a observar? Van a ser consolidaciones lobares, segmentarias limitadas por una cisura. También vamos a encontrar el broncograma aéreo. De hecho, la imagen que podemos visualizar es una infección por micoplasma que originó una neumonía de tipo mixto en el lóbulo superior izquierdo. Tenemos que no suele haber pérdida de volumen y las radiografías de tórax de seguimiento se van a realizar ante la sospecha de complicaciones como abscesos, neumotoceles, neumotórax, derrames y fístulas broncopleurales. Bien, gracias. Doctor, no se escuchan. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctor, recién. Ah, ya, perdón. Sí, doctor. Sí, perdón.
a veces estos problemitas. Bueno, en todo caso, le preguntaba a Reinaldo, o le decía a Reinaldo, la necesidad de que coloquen los materiales que se han proyectado, que se han presentado hoy, como todas las presentaciones, dejarlas, colocarlas en el archivo de Teams, ¿verdad? ¿Sí, Reinaldo? Perfecto. Bien, entonces le decíamos que, bueno, estaba haciendo un recorrido de las alteraciones en relación con las hiponatremias, las hipernatremias, hipopotasemias, hiperpotasemias, ¿verdad? Con el grupo 1 habíamos avanzado un poco más, pero con el grupo 2 tenemos que consolidar estas alteraciones. Un resumen en relación a la hiperpotasemia. Indicaremos que va por arriba de los 5.5 mil equivalentes químicos por litro, ¿de acuerdo? En lactantes y niños. Y en los neonatos puede llegar la cifra hasta, Aaron. Doctor, sí, hasta 6. Hasta 6, ¿verdad? Entonces, mayor de 6, hablamos de hiperpotasemia. Bien. Entonces, la redistribución, ¿verdad?, en las células y en las diferentes condiciones patológicas en las que debe hablarse de hiperpotasemia, ¿no? La acidosis metabólica, parte de ese proceso, ¿verdad? La hiperosmolaridad, ¿sí? El uso de beta bloqueantes, ¿verdad? La presencia de tóxicos como el abuso de la digoxina, cardiotónico, la succinilcolina, ¿verdad? En el manejo, en el tratamiento, ¿sí? Con estas sustancias pueden también cursar con hiperpotasemia. Bien, también en el problema, como mencionábamos, la parálisis periódica familiar, hiperpotasémica, ¿no? Y las lisis tumorales. El potasio se incrementa. También hay aportes aumentados en perfusiones, en aportes orales, ¿verdad? En nutrición parenteral. Bien, también en la disminución de la excreción, como en la insuficiencia renal, en el hipoaldosteronismo, en el uso de diuréticos, ahorradores de potasio. Cuando hay un abuso del uso de antidiuréticos ahorradores de potasio, pues evidentemente ese ahorro se pasa de la normalidad. ¿Ok? Bien. Hablando clínicamente, diremos que existe una hiperreflexia, una hipertonía, avanza con una debilidad en contraposición, ¿verdad? Debilidad muscular, alteraciones del EKG, ¿verdad? Como decíamos, la onda T picuda, ¿sí? Descenso de la onda R, bradicardia, ¿sí? Y fibrilación ventricular como una de las manifestaciones más severas que presenta la hiperpotasemia, ¿sí? Entonces hay que andarse con muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para el manejo, ¿verdad?, de la hiperpotasemia en cuanto al tratamiento, hablábamos de las resinas de intercambio iónico, ¿no? ¿Sí? Existe el resin sodio y el resin calcio, ¿no? Respectivamente. Esto nos ayuda a que en una dosis de 0,5 a 1 gramo por kilogramo día, en 3 a 4, repartido esto en 3 a 4 dosis, ¿no?
obviamente esta resina diluida en solución glucosada al 5% en agua, ¿no? En 150 ml, máximo 150, puede ser menos, depende de la cantidad de resina que estemos utilizando. Entonces, se la administra y esto, ¿verdad? A través de la diuresis se va a eliminar. Evidentemente, es importante entonces que tengamos en cuenta estas sustancias. También, cuando el potasio está de 6.5 a 7.5 mil equivalentes, esa hiperpotasemia nos va a generar alteraciones del EKG. Asimismo, hay que utilizar la resina, ¿verdad? El bicarbonato, ¿sí? Intravenoso, salbutamol, ¿sí? Inhalado, y furosemida intravenosa. Mire, un cóctel para poder manejar esta hiperpotasemia. Cuando el potasio va por arriba de 7.5 mil equivalente químico, ya la situación es mucho más compleja. Entonces a las resinas, como en el anterior cóctel, sumamos el bicarbonato, ¿verdad? Para administración intravenosa, ¿sí? Obviamente en una fluidoterapia lenta, ¿no? Salbutamol inhalado, ¿sí? ¿Verdad? El uso de la diurético, la furosemida intravenosa, ¿sí? Obviamente que genere, que como consecuencia nos dé una diuresis, ¿no? No, entonces, no pasarse de 1 a 1.5 miligramos por kilo, ¿no? No, así de sencillo, ¿no? Glucosa es importantísima, intravenosa, ¿verdad? Más insulina y obviamente el gluconato de calcio. Si a este gran cóctel no cede, entonces la diálisis, ¿no? Entonces mire la importancia de tener toda esta dotación de fármacos en un área de terapia, ¿no? Un área de terapia. Realmente llegar a cifras de hiperpotasemia de mayor de 7.5 mil equivalente químico, ¿sí? Realmente es, por decirlo menos, salvo una patología severa como una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, severa, o una insuficiencia renal terminal, ¿verdad? Y obviamente tener toda esta dotación, insisto, de fármacos a la mano, ¿no? Y, por supuesto, en última instancia, la diálisis, ¿no? Especialmente la diálisis peritoneal, ¿ok? Bien. Insisto, las sustancias que hay que tener a la mano, entonces las resinas de intercambio iónico, ¿sí? Ejemplo, el preparado, el resin sodio, el resin de resina, ¿verdad? Resin calcio, ¿sí? El bicarbonato, obviamente para una administración, ¿sí? 1 mil equivalente por cada mililitro, ¿no? Bien. La dosis, 0,15 miligramos kilogramo dosis, ¿no? Perdón, el bicarbonato es 1 a 2 ml kilogramo, ¿sí? Recuerden que 1 mililitro tiene 1 mil equivalente, ¿no? ¿De acuerdo? Y obviamente la dosis 1 a 2 mililitros por kilogramo. ¿Sí? Intravenoso lo administramos al bicarbonato en 10 a 15 minutos. Diluirlo ya en una destroza. Ok. Bien. El salbutamol, solución nebulizante, ¿verdad? Sí. 1 mililitro, 5 miligramos contiene. La dosis 0,15 miligramos kilogramo dosis, ¿no?
completar hasta 3 ml en solución salina, el nebulizado, para poderlo aplicar. ¿Sí? Inhalado por las, obviamente, vías respiratorias. Ya está, bueno, está claro la furosemida, pero en todo caso ampollas de 10 miligramos, ¿sí? 1 miligramo por kilogramo dosis, también intravenosa. La glucosa, esta sí, tiene que ser una hipertónica, o sea, hasta el 50%. Por lo tanto, cada mililitro, ¿verdad? Es decir, cada mililitro contiene 0,5 gramos, ¿verdad? Medio gramo. Ajá. Bien, la dosis 0,5 a 1 gramo kilogramo, ¿verdad? Es decir, si vamos a necesitar, o tenemos ampollas de 50, vamos a tener 50 gramos, ¿no? Entonces, ahí tenemos para distribuirlo intravenoso en 30 minutos diluido al medio, ¿no? ¿Sí? O sea, a la mitad. Si son 20 ml, pues 20 ml más de, puede ser una destroza, ¿verdad? En agua, ¿no? Al 5%, obviamente. La insulina rápida, el Lactapid, 100 unidades internacionales que tiene por mililitro, usamos de 0,1 a 0,3 unidades internacionales por kilo. ¿Sí? La vía hay que, intravenosa, diluir, ¿verdad? Las unidades internacionales que se ha calculado, ¿verdad? Con peso en kilogramos por cada 100 cc de solución salina isotónica, ¿no? O sea, al 0,9%. Ajá. Bien, el cloruro de calcio, importante también, ampollas de 10 miligramos, 0,2 ml kilogramo dosis, ¿no? Y también hay que, en infusión lenta, hay que ingresar en 30 minutos la cantidad que está programada, ¿no? Y el gluconato cálcico, ampollas de 10 al 10% de gluconato, ¿verdad? Cada mililitro 0,46 miliequivalente químico de gluconato. Ajá. Bien, la dosis 0,5 ml kilogramo dosis, máximo 20 ml. También intravenosa, ¿no? En 30 minutos, asimismo, podemos pasarla junto con el cloruro cálcico. ¿Ok? Bien. Entonces, la importancia de el uso de estos elementos que deben, ¿verdad?, existir en un área de terapia. Es mandatorio porque en cualquier momento se nos puede presentar un paciente con una hiperpotasemia. Bien. Sí, entonces, depende la hiperpotasemia, ¿no? En todo caso, por arriba de 6.5, de 6.5 a 7.5, y mayor a 7.5, que ya es extremis, ¿no? ¿Sí? De tal manera que ya lo que nos queda a esas alturas es la diálisis. Bien. Aaron, ¿está claro? Uy, se escuchó mal, creo. Sí, no le escucho, Aaron. Sí, parece que hay un... O sea, antes no pude responder, creo que hay un eco. ¿Ahí se me escucha? Sí, muy bien. Sí, ahorita sí. Ajá. En este momento sí lo escucho. No, sí, está bien, hay que tener bastante cuidado incluso con el manejo del paciente en esos casos. Ajá. Así es. Pero bueno, como ustedes ven, cada vez
las madres nos ayudan muchísimo, ¿no? Sí. No usan cualquier sustancia, sino lo que está conocido, ¿verdad? Ya hay una especie de educación para la salud en las instituciones hospitalarias públicas y privadas y públicas, ¿verdad? Entonces las madres saben que ante una pérdida de líquidos y electrolitos, pues enseguida acuden a los soluciones llamados sueros de rehidratación, ¿verdad? O preparan el suero casero, ¿no? Sí, que ustedes tenían la misión de averiguar cuál es la solución que recomienda la OPS, ¿no? La OMS. Bien. ¿Estamos claros, Eduardo? Sí, doctor. Gracias. Correcto, no hay, con mucho gusto, no hay ninguna, hay por qué agradecer. Ariana, también, ¿está claro? Ariana Valeria. Carla Emilia. Sofía, ya copió todo. Sí, doctor. Tiene Sí, claro. Ok, listo. Bien. Había que complementar con lo que tenía el grupo 1, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, rapidito nos vamos con los trastornos del calcio, ¿no? Sí. En el ionograma también se reporta el calcio. Nos quedamos tranquilos si hay cifras que bordean los 8.5, ¿verdad? Sí. Así que no hay drama. Generalmente el calcio es el que menos se descompensa, ¿no? Ajá, pero si hay la necesidad, pues ni modo. En el organismo el calcio se puede encontrar en forma ionizada, ¿verdad? O sea, CA2, ¿sí? Que es la biológicamente activa, ¿no? Unida a proteínas, ya sea albúmina, o sea, albúminas principalmente, ¿no? O formando complejos aniónicos. La clínica viene determinada fundamentalmente por los cambios, ¿verdad?, en el calcio iónico. La regulación del calcio es compleja y en ella intervienen cambios con otros iones, como el fósforo y el magnesio. Hormonas, vitamina D, ¿verdad?, calcitonina, ¿sí? Y en el equilibrio ácido-base también. Los valores de calcio pueden expresarse en milimoles por litro, ¿no? En mil equivalente por litro. Los valores normales del calcio total se encuentran entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Verdad? 4.2 a 5.2 miligramos por decilitro, como quiera, ¿no? De calcio iónico, pero iónico. ¿Ok? La hipocalcemia se define como el calcio iónico menor a 1 milimol, ¿sí? A 1 milimol por litro. O sea, 4.2 miligramos por decilitro, ¿verdad? Imagínense, son cifras bastante notoriamente bajas porque hablamos de una normalidad de 8.5 en el torrente sanguíneo a 10.5. Entonces, para que haya hipocalcemia, el calcio tiene que bajar a 4.2 miligramos por decilitro, ¿verdad? ¿Sí? O a menos de 2.1 mil equivalente por litro. Entonces,
son cifras realmente bajas, ¿no? Para que se produzca, ¿sí?, una hipocalcemia. Y una hipercalcemia, el calcio total mayor de 11, ¿verdad? Bueno, ahí sí, hasta 10.5 y ahora a 11, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pues, la importancia de siempre tener la cifra en este caso del calcio, en el ionograma que pedimos a la entrada para valorar durante el día y, si es posible, en la noche o en la mañana siguiente, a ver cómo están los electrolitos, ¿no? Si están en cifras normales o ya en cifras normales o todavía hay un déficit o un exceso, ¿verdad? Depende de el buen manejo del proceso, ¿verdad? Del trastorno, ¿sí? Del desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Ok? Bien. En cuanto a los trastornos del fósforo, el fósforo en la sangre se encuentra en forma de ion fosfato monovalente, ¿verdad? ¿Sí? O divalente, dependiendo del pH, ¿no? Por lo que las mediciones deben hacerse en milimoles, el ion fosfato, o en miligramos fósforo elemental, pero no en miliequivalentes. El fósforo, ojo, no lo vamos a valorar en miliequivalentes, ¿de acuerdo? Entonces la equivalencia sería a un milimol, ¿verdad? Igual a 31 miligramos. Entonces, los valores normales varían con la edad, siendo mayores, ¿verdad?, cuando más pequeño es el niño. Insisto, los valores normales varían con la edad, ¿verdad? Siendo mayores la cifra, ¿verdad?, de fósforo, cuando más pequeño es el niño. Entonces, entre 4 y 7.1 miligramos por decilitro, ¿verdad? En niños, ¿sí? Y de 2.7 a 4.5 miligramos por decilitro en adultos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que es obvio que el valor en niños está de 4 a 7.1, ¿no? ¿Sí? Y en los adultos 2.7 a 4.5. Entonces, mire la diferencia, ¿no? La diferencia de los valores en niños y en adultos. Muy bien. Entonces, tomamos la cifra de niños, ¿no? ¿Sí? Cuanto más pequeño es el niño, mayor es la cifra, ¿verdad? Entonces está entre 4 a 7.1 miligramos por decilitro. Bien. Entonces, ¿cuándo se define una hipofosfatemia o fosfaremia o fosforemia? Hipofosforemia, ¿verdad? O hipofosfatemia, como quieran ustedes. ¿Sí? Cuando la cifra está menor a 2.5, fíjese que el valor normal está entre 4 y 7 miligramos por decilitro. ¿Ya? Para hablar de una hipofosforemia, hablamos de menor a 2.5 miligramos por decilitro. ¿Sí? Puede ser moderada a entre 1 y 2.5 miligramos por decilitro, o grave, ¿sí?, menos de 1 miligramo por decilitro. Sí, bajísima la cifra, ¿no? Bien, entonces hay una inadecuada redistribución tras recuperación de estados catabólicos, ¿no? Quemados en sépticos, ¿no? Y obviamente el síndrome de realimentación y en la alcalosis respiratoria. Hay una redistribución al interior de la célula, ¿verdad? Por lo tanto, hay una baja en estas situaciones del fósforo. ¿Sí? Disminución de la absorción
de los aportes o aumento de pérdidas digestivas, por ejemplo, vómitos, lo que decía Sofía, ¿verdad? Prácticamente las causas, la etiología entonces, en casi todas es la misma, ¿no? Vómitos, ¿sí? La hipofosfatemia, vómitos, diarrea, ingesta de antiácidos, ojo con esto, ingesta de antiácidos, ¿verdad? O quelantes de fósforo, obviamente que se disminuye, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquellas sustancias que se adhiere el fósforo, ¿no? Y son eliminadas. Entonces, en las dietas también con aportes insuficientes de fósforo, por supuesto. También para variar el aumento, ¿verdad? Por pérdidas renales, ¿no? ¿Qué sustancia que nos lleva a la hipofosfatemia? Los diuréticos, ¿sí? La cetoacidosis diabética también, en las acidosis, en la hipocalcemia, ¿de acuerdo? En la resistencia o ausencia de vitamina D, ¿de acuerdo? Clínicamente como el calcio, ¿verdad? No suele aparecer sino hasta cifras menores de 2.5. Acuérdense que la cifra normal era 4 a 7.1 miligramos. Entonces, aparecen síntomas cuando el paciente tiene menos de 2.5 miligramos por decilitro y cursa con insuficiencia respiratoria por debilidad muscular, ¿verdad? Igual que la hipocalcemia, ¿no? ¿De acuerdo? Rabdomiólisis, alteración del sistema nervioso central, obnubilación, coma, convulsiones, lo mismo que lo que hemos mencionado, que el calcio, perdón, sí, calcio también, pero fundamentalmente sodio, ¿verdad? Y potasio. Y obviamente las convulsiones. También el calcio va en las ¿verdad? Las bajas entonces de fósforo, las miocardiopatías, ¿no? La neuropatía periférica, ojo, esto sí es característico de las hipofosfatemias, ¿no? Sí, la neuropatía periférica. Hay muchas personas, especialmente ya mayores de edad, que se quejan con cierta frecuencia de la neuropatía periférica, ¿no? Me hormiguean los pies, me hormiguean las manos, los brazos. Ajá. Entonces, ahí está la neuropatía, ¿verdad? Y probablemente alteraciones de dolor e incluso de distrofia de las porciones distales de las extremidades. La hemólisis, alteraciones de la función plaquetaria y de los neutrófilos. Bien, entonces el tratamiento es a base de administrar potasio, ¿verdad? Sí. Intravenoso. Los preparados, el fosfato monosódico, el fosfato monopotásico y los fosfatos orales, ¿verdad? Sí. El tratamiento se mantiene hasta conseguir cifras de fósforo por arriba de 2.5 miligramos por decilitro. Bien, entonces, los pacientes generalmente son asintomáticos, ¿sí? Con fósforo menor de 2 miligramos por decilitro. Y para eso, suficiente con el fosfato oral, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes han visto jarabes multivitamínicos y ahí tiene agregado fósforo, ¿verdad? Ya está. Mire, ahí tiene, aparte de las vitaminas, ¿sí? Especialmente las del complejo B, el fósforo, ¿no? Y para los sintomáticos, con fósforo entre 1 y 2 miligramos por decilitro, los suplementos, como decía, orales, ¿no? Bien. Ahí estamos, ¿no? En cuanto a el fósforo, ¿no? Si usted quiere una vía, utilizarlo por una vía parenteral, entonces aquellos pacientes que tienen fósforo
menor de 1 miligramo por decilitro, entonces reposición intravenosa. Pero la cifra ya es, imagínense, si 4.5 es lo normal, si la cifra está menor a 1 miligramo por decilitro, reposición intravenosa, ¿no? Hasta conseguir un fósforo de más 2 miligramos por decilitro. Y posteriormente continuar con aportes orales, ¿no? ¿Ah? ¿Estamos? ¿Sí o sí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿cómo viene el preparado comercial? ¿Sí? Fosfato monosódico, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, para uso intravenoso. Bien. El exceso, ¿verdad? Puede producir efectos secundarios, ¿no? Hipocalcemia, hipotensión, hiperfosfatemia o hiperfosforemia, calcificaciones metastásicas, ajá, sí, hipomagnesemia y deshidratación por diuresis osmótica. Bien. ¿Hasta ahí preguntas? Así que tomarle muy en cuenta porque estamos grabando y ahí tienen la información, ¿no? Sí, doctor. Correctísimo. Bien, entonces ahora sí nos vamos con las hiperfosfatemias o hiperfosforemia. ¿Cómo se la define? Cuando el fósforo está por arriba de 7.1. ¿Sí? Recuerden la normalidad, ¿verdad? ¿Sí? 4 a 7.1. Y fíjese, ¿sí? La hiperfosfatemia 7.1, mayor de 7.1, ¿verdad? Entonces, como que en el rango inferior es muy manejable, pero el rango superior no, ¿sí? Hasta 7.1 y a partir de 7.1 ya hablamos de una hiperfosforemia o hiperfosfatemia. Bien, entonces el cuadro puede ser agudo o crónico, ¿no? Agudo, insuficiencia renal, en la lisis celular, en la radiomiolisis. Pero es que estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero es que produce las mismas alteraciones. ¿Sí? Pero aquí sí, la hiperfosfatemia en la hipertermia maligna. Ojo con esto, ¿no? ¿Sí? La hipertermia maligna. ¿Sí? Fósforo, ¿verdad? Ok. Hipertermia maligna. Okay. Una pregunta, doctor. Claro. ¿La hiper e hipofosfatemia causan rabdomiólisis o se dan por radiomiólisis? No. Causan radiomiólisis. Sí. En algunos casos puede existir por otras causas, ¿verdad? Por ejemplo, por alteraciones en potasio, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la hiperfosfatemia. También la rabdomiólisis. Ajá. Entonces, en las dos situaciones, se pueden presentar las dos situaciones, ¿verdad? De pronto ya existe y viene a agravarse con la hiperfosforemia o hiperfosfatemia. ¿De acuerdo? En las alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Sí, sobre todo en la acidosis. Exceso de aportes, ¿verdad? Enemas a base de fósforo en los procesos agudos. En los procesos crónicos, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Hipoparatiroidismo, acromegalia, hipertiroidismo especialmente, ¿no? Bien, en cuanto a la clínica, ya
derivada sobre todo en cuanto al fósforo, la hipo, ¿verdad? En cuanto al fósforo, insisto, la hipocalcemia. La hipocalcemia desencadena, ¿sí? Las alteraciones, especialmente reacciones inflamatorias, vasculitis y daño orgánico, ¿verdad? ¿Sí? Cuando también hay una alteración, una elevación del calcio. Bien, en cuanto a qué hacer frente a una hiperfosforemia o fosfatemia, ¿sí? Suspender los aportes, ¿verdad? En exceso. Corregir la hipocalcemia solo cuando sea sintomática. Solo cuando sea sintomática, ¿verdad? ¿Sí? Para indirectamente controlar la hiperfosfatemia, ¿no? Disminuir la absorción intestinal, ¿verdad? Disminuir la absorción intestinal con antiácidos, ¿sí? Hidróxido de aluminio, por ejemplo, ¿sí? Especialmente, ¿no? El hidróxido de aluminio. Entonces, vamos a disminuir la absorción intestinal con los antiácidos. Y obviamente, vamos a disminuir la hiperfosfatemia. ¿Sí? Aumentar la excreción renal de fósforo a través de forzar la diuresis con solución salina al 0,9% y furosemida intravenosa. Aquí también hasta 2 miligramos por dosis. O también el diurético manitol, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí, si es una insuficiencia renal crónica, la diálisis, si hay un aumento rápido de fósforo, ¿no? Entonces la diálisis va, porque va. ¿Ok? Bien. Eso en relación a al incremento del fósforo. Bien. El otro electrolito que hay que tenerle mucho cuidado es el magnesio, ¿no? Bien. La concentración plasmática normal de magnesio es de 1,7 a 2,4. 1,7 a 2,4 miligramos por decilitro. ¿Vamos? Bien. Doctor, 1,7, 2,4. Ajá, sí. 1,7 a 2,4. Listo. ¿Sí? ¿Hay algún problemita con el audio? ¿Sigue todavía? ¿No? No, todo bien, doctor. Allá. Perfecto. Correcto. Entonces, 1,7 a 2,4 miligramos por decilitro, ¿verdad? Bien, entonces, o hablamos de una baja de la hipomagnesemia o hablamos de una elevación. ¿Sí? Cuando hablamos de una baja se define como el magnesio menor a 1,7. Aquí sí, el límite está en relación con a partir del rango normal, de 1,7 a 2,4. Menos de 1,7, hipomagnesemia, ¿no? ¿Verdad? Bien. ¿Cuándo se pierde magnesio? Pérdidas gastrointestinales, para variar, Sofía. Mala absorción, diarrea prolongada, intestino corto, fibrosis quística. La fibrosis quística es muy dañina para el organismo, ¿no? Produce un deterioro multiorgánico tremendo, ¿no? Por eso un niño con una fibrosis quística bien cuidadito, de todas maneras tiene un promedio de vida se calcula 24 años, ¿no? Entonces, imagínese usted el deterioro que produce
¿verdad? La fibrosis quística. Bien. Pérdidas renales, para variar, tubulopatías, acidosis tubular renal, diuréticos y otros fármacos. Aquí sí, ¿verdad? Los aminoglucósidos, ¿sí? La anfotericina B, ¿sí? La ciclosporina, ¿sí? Y otras causas, disminución de aportes de magnesio, diabetes mellitus, hiperaldosteronismo, la hipotermia, ojo con esto, ¿no? ¿Sí? Baja el magnesio, la hipotermia. Y obviamente para variar las quemaduras. Las quemaduras afectan a todos los electrolitos, ¿no? Realmente las quemaduras es una barbaridad, ¿no? ¿Sí? Imagínense en los Doctor, niños. hipoaldosteronismo o hiper. Hiper. No. Hiper. Hiper, ya. Hiper, sí. Hiperaldosteronismo. Ajá. Bien. En la parte clínica, similar, ¿verdad? A la hipocalcemia. Alteraciones neurológicas, entonces, convulsiones, coma, y algo importante, por favor, ¿sí? Los trastornos, síntomas o trastornos psiquiátricos. Ya, ok. Entonces, una hipomagnesemia, ¿sí? Trastornos psiquiátricos. Pero la persona estaba bien y ha empezado a hablar incoherencias, está agresivo, ¿sí? Amenaza, ¿verdad? En fin, de diferente manera, especialmente con armas, con estructuras cortopunzantes, etcétera, etcétera. Ok. ¿Estamos? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Correctísimo. Bien, entonces, por favor, ¿qué alteración electrolítica produce síntomas psiquiátricos? Hipomagnesemia. Hipomagnesemia. Por favor. Anotarlo, tenerlo presente, ¿ah? Y los distractores, ¿verdad? Sí. Mire que lo estamos diciendo. Ajá. Bien. ¿Qué otras alteraciones? La tetania, ¿verdad? Aspectos musculares decíamos que son parecidas a la hipocalcemia, ¿no? Entonces la tetania. Acuérdense, la baja de calcio, las tetanias, ¿no? Alteraciones cardíacas, hipotensión, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva. Estamos. Y el tratamiento que hacemos con una hipomagnesemia aguda sintomática. ¿Sí? Magnesio, es decir, menor a 1 miligramo por decilitro. Sulfato de magnesio, ¿no? 25 a 50 miligramos kilogramo dosis. Perfusión intravenosa continua, 2 a 3 horas, ¿no? ¿Sí? Y esto nos va a subir a 1.5 a 2 miligramos de magnesio. Las siguientes 24 horas continuar con una perfusión continua de 120 a 240 miligramos kilogramo día. ¿Sí? Y posterior... Perdón. Disculpe, termine. No. Solo le quería preguntar si puedes repetir la dosis de nuevo porque me confundí con los números. Sí, por favor, doctor. Con mucho gusto, Soledad. No, está bien. Bien. Entonces, bien, si
a ver, si hay síntomas psiquiátricos, ¿no? Inmediatamente preparemos una infusión, ¿verdad? De magnesio. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si hay una hipomagnesemia aguda sintomática, ojo con esto, es decir, el magnesio menor a 1 miligramo por decilitro. Que preparamos sulfato de magnesio, viene en ampollitas, ¿no? De 25 a 50 miligramos kilogramo dosis, ¿sí? En perfusión intravenosa continua durante 2 a 3 horas. Es decir, hay una infusión de ataque, ¿sí? Y si mejora, le digo recién, en un médico, ¿sí? El padre es, o sea, esto fue un hallazgo interesantísimo, ¿no? Me dice, estaba en funciones, está en ciertas funciones públicas, ¿verdad? Me dice, el hijo que también es médico, me dice, doctor, ya estoy muy preocupado porque ya mi padre ya hasta se está volviendo loco. ¿Qué pasa? Está con síntomas psiquiátricos. Ya lo vio el psiquiatra. Dice, no, todavía, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero qué pasa? Lo que pasa es que está con diarrea, bueno, las sintomatologías gastrointestinales y está afectando al riñón, me dice. Uy. Bueno, por la amistad y todo, y con el clínico, con el médico de cabecera, analizamos, ¿no? Y nos fuimos por los síntomas psiquiátricos. Y se le dio una infusión, ¿sí? Y estaba tomando ya, o sea, imagínense, una medicación para problemas psiquiátricos, ¿no? ¿Sí? Creían que el paciente estaba haciendo un problema de tipo, maníaco depresivo, sobre todo maníaco, ¿verdad? Porque tenía reacciones muy, muy amenazadoras, ¿verdad? Y de pronto se deprimía tremendamente. Y oh sorpresa, entre las cosas que se hicieron, aparte de una buena rehidratación, porque estaba siendo mal hidratado por el despeño diarreico, usar las dosis correctas de sodio, potasio, ¿verdad? Porque tenía bajo el potasio, que también era otra de las causas, ¿verdad? El calcio también estaba bajo, ¿no? ¿Sí? Usamos magnesio, ¿no? ¿Sí? Y a las 48 horas me comunico con el hijo, ¿no? Dice, doctor, dice, mi padre me ha mejorado tremendamente. Dice, parece que lo del psiquiatra le hizo bien. Digo, bueno, está bien, ¿no? En fin, situaciones y situaciones que se dan en el diario acontecer, ¿no? Entonces, esto le digo que es muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, por favor, el sulfato de magnesio en la primera perfusión, ¿verdad? Intravenosa, 2 a 3 horas. Pasar 25 a 50 miligramos kilogramo dosis de sulfato de magnesio. Luego, en las siguientes 24 horas ya no en 2 ni 3 horas. La primera es una dosis de ataque, ¿no? La segunda, ¿sí? En 24 horas. Continuar con perfusión continua a 120, ¿verdad? A 240 miligramos kilogramo día, ¿sí? De sulfato de magnesio. ¿Sí? Posterior, continuar con pauta de mantenimiento en perfusión continua. ¿Sí? Bien. Si es una hipomagnesemia leve, asintomática, 1 a 1.4 miligramos por decilitro, suplementos orales, ¿verdad? ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces viene el lactato de magnesio, ¿sí? En tabletas. En tabletas viene, ¿sí? El total magnesiano, etcétera, etcétera, ¿sí? Por si acaso, yo me tomo una tabletita cada 72, 48, 72 horas, depende, ¿no? Depende cuando uno se acuerde, porque hay tantas cosas y obviamente, ¿no? Entonces, la caridad empieza por casa. El citrato de magnesio, ¿sí? El sulfato de magnesio, el lactato de magnesio, cualquiera, ¿no? Ajá. Eso, ¿sí? Entonces, por vía oral. Y, obviamente, cada vez que se haga exámenes de laboratorio, pida que le dosifiquen magnesio, ¿no? ¿Sí? La cifra, ¿cuál debe ser? La normal. A ver. Kevin, ya te olvidaste. Entre 1.7 y 2.4. Entre 1.7 y 2.4, correcto. A Kevin, no se olvide, pues. Lo que pasa es que creo que la Eduardo. leva no lo deja utilizar las manos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dice Kevin? No, es Eduardo, doctor. No, yo sé, Ya. pero digo que Kevin le pido el valor y no me contesta, ¿no? El que me conteste es Eduardo. No, Eduardo está bien. Que Su dijo cifra Eduardo está... primero. Ah, perdón, sí. No, estoy despertándolo a Kevin, ¿no? Está, ajá, en una No, fase doctor, estoy anotando todo. de Estoy son anotando todito. todito, perfecto, Sí, estoy aquí despierto, atendiendo. perfecto. No, yo sé, despierto debe estar despierto, eso sí. Entonces, las hipomagnesemias que con procesos psiquiátricos, ¿verdad? ¿Cuántos procesos psiquiátricos pasarán como cualquier otra, ¿verdad? Situación y no pensamos en que sea este bendito magnesio, bajo por cierto, ¿sí? Una hipomagnesemia que esté generando el problema, ¿no? Bien, y aparte, en las tetáneas también, por favor, no olvidarse que aparte del calcio, en las hipocalcemias está también la hipomagnesemia. Utilice los dos, ¿no? Utilice los dos. No, nunca le tenga miedo. Ajá. Téngale miedo a la ignorancia, ¿verdad? O téngale miedo a veces a tomar decisiones sin estar seguro de lo que está haciendo, ¿no? Ajá. Eso sí. Bien. Las hipermagnesemias. Doctor, Sí, Eduardo. disculpe que lo interrumpa. ¿Cuánto era los miligramos de lactato? En el lactato, no habíamos dicho, o sea, más o menos el producto base es el magnesio, ¿verdad? Que puede venir en sulfato, en lactato, ¿verdad? ¿Sí? O en citrato. Citrato, lactato, sulfato. Yo siempre recomiendo mejor el citrato de magnesio, ¿no? ¿Sí? Que va bien para, sobre todo, vía oral en aquellos casos de sospecha de que está bajo el magnesio, ¿no? Sobre todo por las contracciones musculares a veces, ¿sí, Eduardo? No sé si me explico. Y de ahí la dosis es la misma, ¿no? 25 a 50 miligramos tanto de citrato como de sulfato o de lactato, ¿no? De magnesio. Sulfato, ¿sí? ¿De acuerdo, Eduardo? Listo. Sí, listo, doctor, gracias. Ok. Eso en la primera, cuando usted hace un tratamiento IV. Entonces, en las primeras 2 o 3 horas, esa dosis. Pero las 24 horas siguientes, utiliza ya una dosis continua, ¿verdad? De 120 a 240 miligramos kilogramo día, ¿verdad? Sí. No, sí, kilogramos, ¿verdad? 120 a 240. Entonces,
Con eso ya, luego de dosificar el magnesio, si está normal, pues ni modo, ¿no? Sí, dosis de mantenimiento vía oral. Bien. En cuanto a la hipermagnesemia, como estamos en tiempo, todavía tenemos unos minutitos. La hipermagnesemia se define como el magnesio por arriba de lo normal, ¿verdad? Que el magnesio está entre 1,7 y 2,4. Entonces, por arriba de 2,4, ¿verdad? ¿Sí? Miligramos por decilitro. Entonces, mayor a 2,2 miligramos por litro, ¿sí? También puede ser, ¿verdad? Perdón, 1000 equivalente por litro. Pero mejor miligramos por decilitro, que es los laboratorios que lo reportan, ¿verdad? Lo reportan de esa manera, en miligramos, ¿no? Por decilitro. ¿Sí? La etiología de la hipermagnesemia iatrogénica, ¿no? Aportes excesivos. Hijos de madres tratadas con sulfato de magnesio, ¿no? Ajá. Insuficiencia renal cuando no. Hipotiroidismo cuando no. Hiperparatiroidismo. Insuficiencia suprarrenal. ¿Ah? ¿Sí? En la clínica comienza a partir de los 3 o 4 miligramos por decilitro, ¿no? ¿De acuerdo? Hay depresión del sistema nervioso cuando el magnesio está por arriba de 3 miligramos por decilitro. Ya empiezan las alteraciones del sistema nervioso. Por arriba de 5 miligramos por decilitro, disminución de reflejos osteotendinosos, hipotensión, bradicardia, ¿sí? Y alteraciones cardíacas, ¿verdad? Con alargamiento del PR y el QT, ¿sí? Y bloqueo auriculoventricular puede haber tranquilamente. ¿Ah? Bien, y si es más de 10 miligramos por decilitro, paro respiratorio. ¿Ah? Ojo con el magnesio. Bloqueo cardíaco. No, ¿sí puede repetir esa parte? Claro. A ver, entonces decíamos, cifras normales 1,7 a 2,4, ¿verdad? Cuando está 2,4 hacia arriba, ya hablamos de una hipermagnesemia, ¿sí? 2,4 miligramos por decilitro. ¿Qué lleva a esto? Principalmente iatrogénica, ¿sí? El abuso de la ingesta de sulfato de magnesio. Muchas madres, ¿verdad?, son tratadas y los hijos también, ¿verdad?, utilizan el sulfato de magnesio. ¿Sí? También en la insuficiencia renal, como etiología, en la lisis celular también quedan los restos del magnesio, ¿no? Y eso aumenta. El hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Como causas de la hipermagnesemia, ¿ok? Bien. ¿Cuándo empieza a dar síntomas clínicos? ¿Sí? El valor normal hasta 2,4, ¿verdad? Miligramos por decilitro. Pero ¿cuándo empieza a dar manifestaciones clínicas? A partir de los 3 a 4 miligramos por decilitro. ¿Sí? Bien. Si es mayor a 3 miligramos por decilitro, ya hay una depresión del sistema nervioso central. Si es mayor a 5 miligramos por decilitro, ya aparte de las manifestaciones neurológicas, disminución de reflejos osteotendinosos, ¿sí? Que ustedes también los describieron, los reflejos osteotendinosos en los niños. Hipotensión, bradicardia, alargamiento del PR y del QT, del EKG y bloqueo AB, auriculoventricular. ¿Ok? Ahora, si el exceso de magnesio está por arriba de 10 miligramos por decilitro, parada respiratoria, ¿verdad?
y bloqueo cardíaco. Un proceso cardiorrespiratorio definitivamente severo, ¿verdad? Doctor, disculpe, dijo alargamiento del QT y ¿cuál era la otra? Del PR. Onda PIR, ¿verdad? PR. En el electrocardiograma. Bien. Entonces, por supuesto, no, ¿de qué, Soledad? Obviamente, en el tratamiento, ¿verdad? Suspender los aportes, obvio, ¿no? Y tratar la causa desencadenante, ¿no? De todas las manifestaciones neurológicas renales que hemos mencionado y respiratorias cardíacas, ¿no? Aumentar la excreción renal forzando la diuresis con solución salina al 0.9%, ¿no? Y furosemida intravenosa, 1 a 2 miligramos kilogramo dosis, ¿sí? 1 a 2 miligramos kilogramo dosis. ¿De acuerdo? Fíjese que hay que llegar a la diálisis, por eso es que hay que cuidarse, ¿no? ¿Sí? Y el gluconato de calcio, ¿no? Gluconato cálcico al 10%. 1 mililitro kilogramo intravenoso, ¿no? ¿Ah? Eso en relación al magnesio, a la hipermagnesemia. Como ven ustedes, cosas tan sutiles, ¿no? Puede provocar alteraciones severísimas que no nos queda más que echar el resto, ¿verdad? Esto de aquí tenemos que aprendérnoslo, sí, o la otra opción, sí. No hay más de dos opciones, sí o sí. ¿De acuerdo, Carla? Emilia. ¿De acuerdo? Reinaldo. Sí, doctor. Perfecto. Y listo, ¿no? Pero el organismo es tan sabio que sabe protegerse y sabe cuidar. Y obviamente, sabe cuidar a sus estructuras, ¿no? Ya se llega a una insuficiencia renal cuando ya se abusa, ¿no? De muchas situaciones. Háblese de fármacos, háblese de diuréticos, háblese de infecciones que no se las controla, ¿sí? Imagínense una glomerulonefritis postestreptocócica. Uy. Es el inicio de un gran problema, ¿no? Porque si no hacemos nada, pues el organismo se resiente por lo que usted no hace nada y obviamente. Entonces, como médico, por favor, tiene que formarse como médico. Sí, nada de drama, ¿no? Tiene que formarse como un buen médico, yo le agregaría, ¿no? Y para eso, todas estas cositas que le digo honestamente, a nosotros cuando empezamos, cuando estudiamos, ¿verdad? Líquidos y electrolitos fue recién en internado en nuestra formación. Y conocimientos bastante lacónicos, bastante vagos, ¿verdad? No, aquí necesitamos echar el resto, ¿no? ¿Sí? Imagínense que una hipertermia maligna, ¿sí? Eleve el fósforo en cifras malignas, ¿no? Por eso se llama hipertermia maligna y así por el estilo, ¿no? Bien. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, yo sé que están cansaditos, ¿no? De que con tanta clases pero no nos queda más porque hemos adquirido una responsabilidad, ¿no? De ser médicos, no cualquiera, ¿verdad? Sino un excelente médico con una formación integral.
Entonces, ahí está el reto. Ahí está el reto. Aaron, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Nada más queda seguir estudiando. Así es. Sí. Eso es lo que queda. Eso no nos queda más, ¿no? Para ser buenos médicos. Sí. Sí. Soledad Micaela. Está de acuerdo, ¿no? Sí, doctor, nada más revisar los números que son los que Pero, marean más. pero qué bonito, ¿no? Cuando se domina todo esto, cuando se dominan cifras y mucho más, obviamente, esta no es la única materia, ni soñado, ¿sí? De pronto hay muchas materias mucho más importantes, pero por favor, existe la medicina del adulto mayor, que es la geriatría. La medicina de la juventud, ¿verdad? Y de la adultez, pero no mayor, es decir, la medicina interna. Y toda la medicina del niño, ¿no? Entonces, el comentario que les digo siempre, o sea, siempre van a haber niños y tienen que estar preparados, ¿sí? Yo veo niños, pero adultos no, pero tengo que estar preparado, ¿sí? En cuanto a cifras, ¿no? Y siempre comparamos las cifras del niño con las del adulto, para no afectar nuestras extremidades. Ya sabe usted cómo. Alguna madre y sobre todo algún paciente maltratado nos puede, ¿verdad? Desquitar, ¿no? Se puede desquitar con nosotros y ya se imaginan lo que nos puede hacer. Bien, pero esa no es la idea, ¿no? Todo lo contrario. Ok. Listo. Susan no la he escuchado hacer ninguna pregunta, ¿no? Todo está claro, Susan. Susan. Ok, Sí, doctor. perfecto. Bien. Kevin tiene anotado todo, ¿no? Sí, doctor, sí, anoté lo que más pude escuchar en la clase. Ya, ok. Pero además tiene la grabación, así que no hay problema. No hay nada por qué asustarnos, ¿no? ¿Sí? Si personas con menor capacidad, ¿sí? Han podido salir adelante, salir avante, ustedes con una mayor capacidad, a ver, hable serio. Si no la queremos utilizar, eso es diferente. Bien, el día lunes, aparte de hacer algunas preguntas, ¿sí? Al grupo 1, obviamente, y el día martes al grupo 2, seguimos con la actividad que está programada, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque estas semanas tenemos que utilizarlas intensamente, ¿sí? Tenía planificado darles unos, como decíamos en la clase de la mañana, al grupo 2 y ayer al grupo 1, 3 casos, ¿verdad?, de deshidratación, pero los voy a dejar que descansen, ¿no? Más bien que revisen los datos que tienen anotados, ¿sí? Y si hay alguna duda, la resolvemos la próxima semana, ¿no? Pero por favor, dedíquenle unos minutitos. Yo no digo el fin de semana, ni soñado, pues, ¿no? Porque además tienen otras materias. Simplemente una media hora, una hora para la pediatría. En el fin de semana, son 2 días de todas maneras, ¿no? Es una recomendación, ¿ok? Bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, Eduardo, ¿no? No, todo correcto. Correcto. Entonces, les agradezco mucho su atención, su paciencia, ¿verdad? Es una hora crítica
2 horas críticas, pero que vale la pena dedicarle estos conocimientos. Les van a ser muy, muy útiles. Cuando daba medicina 2, pediatría 2, siempre preguntaba sobre esto y nanay, no sabían, no habían recibido una formación al respecto. Pero ya cuando vayan a medicina 2, ya van a saber lo que significa, ¿verdad?, los electrolitos, ¿verdad?, y todas sus connotaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. No voy a quitarle más tiempo. Gracias y una excelente tarde. Que descansen. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego. Hasta luego.